Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la lección de escuela sabática. Estamos muy contentos de poder estar aquí en este momento. Estoy muy feliz de poderlos tener aquí en este momento para estudiar la lección, tenerlos acompañándome, estudiando la palabra del Señor, unidos como hermanos. Eso me hace muy feliz y ahora pues tenemos la oportunidad de estudiar la lección correspondiente al martes 5 de diciembre. Y es la lección que titula Pablo y el Dios desconocido. Es una lección interesante. Seguimos con el pasaje de Pablo en Atenas y es fascinante porque Pablo nos enseña muchas cosas interesantes para que podamos aplicarlas en la misión que Dios nos ha dejado. Pero antes de comenzar nuestro estudio, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has regalado un nuevo día. La oportunidad de despertar a un nuevo día, de levantarnos a un nuevo día de labores, de quehaceres, pero también con la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, mediante la oración y el estudio de la palabra, de tu palabra, Padre Santo. Y pues en este momento te queremos suplicar que en tu inmensa misericordia nos des la oportunidad de estudiar tu palabra, pero también de entenderla, de comprender cuál es el mensaje que tú tienes para nosotros en este momento, que tú tienes para nosotros para este día y para el resto de nuestra vida. La enseñanza que tú traes para que nosotros podamos poner en práctica y poder avanzar en la obra, en la misión que tú has dejado para cada uno de nosotros. Señor, te suplicamos también que tu Santo Espíritu esté con nosotros para que Él nos guíe en el estudio y que Él nos capacite para que podamos vivirlo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pablo no menospreció las falsas creencias, la falsa religión de los atenienses cuando llegó allí. Recogió a medida que caminaba por las calles, por la plaza, a medida que estudiaba el terreno en el que estaba, iba recopilando toda la información que podía. Aunque fuese pocos puntos positivos los que pudiese encontrar, intentó recopilar la mayor cantidad que pudiese recopilar. Y eso lo aprovechó. Aprovechó los puntos positivos. Y eso es algo que nosotros siempre debemos hacer. Siempre cuando vayamos a realizar la obra, la misión, necesitamos intentar encontrar todos los puntos positivos, todo lo que más podamos, los puntos positivos que podamos tener con respecto a esa persona, a ese grupo de personas, para que podamos llegar a las personas no como quien quiere contradecirlas, sino como quien quiere ayudarles, como quien quiere empatizar y simpatizar con ellos. En los versículos 22 y 23 de Hechos 17 dice: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo comienza, mejor dicho, Pablo se introduce a hablarles a los atenienses alabando los puntos positivos que había podido encontrar, que había podido hallar a medida que avanzaba en su conocimiento de Atenas, de a los atenienses, de sus costumbres, de sus creencias, y les dice: en todo los veo muy religiosos. Pablo estaba elogiando a estos paganos. Su religión
obviamente y a claras luces era errónea. Sin embargo, Pablo eligió alabar su devoción, no criticar el error en el que estaban, sino elogiar la parte positiva, y era que eran muy devotos, tenían gran devoción. Es decir, eran personas, o por lo menos dio por sentado, que eran personas sinceras, que en su error eran devotas y sinceros adoradores. Y quería rescatar ese aspecto positivo, porque también es un aspecto positivo si se convierten al verdadero Dios. Al convertirse al verdadero Dios y trasladar esa devoción hacia la verdadera adoración, entonces serían verdaderos adoradores de Dios. Fue exactamente lo que pasó con Pablo, con él mismo. Era un perseguidor de la iglesia. Era un fervoroso perseguidor, acusador, mejor dicho, todo lo peor en contra de la iglesia. Pero lo hacía con verdadera devoción hacia Dios. Y cuando Dios lo llama, cuando Dios le hace el llamado para que se convierta a la verdadera luz, entonces Pablo, con ese mismo fervor, con esa misma devoción, con esa misma entrega, empieza a predicar la verdad de Dios. Entonces, él alaba ese aspecto positivo. Eran devotos, tenían devoción, aunque fuera por una religión errónea, por una creencia errónea, pero eran devotos. Y ese punto positivo lo puso arriba, como algo que exaltar de los atenienses. Es más encomiable, aunque sea en una religión errónea, esa devoción buena, que no tener ninguna devoción, que no tener ningún interés espiritual. Es preferible encomiar y alabarle a las personas su férrea devoción, aunque sea a algo equivocado. Es mejor que tengan esa devoción y no que sean totalmente ateos o que tengan una total apatía a lo espiritual. Por ejemplo, esta mañana, mientras viajaba en el coche con una señora que me transporta hacia mi trabajo, ella en su coche siempre mantiene allí colgados en el espejo retrovisor que tiene uno aquí en el frente, un montón de crucifijos, de camándula, imagencitas del Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces, cuando se enteró de que yo no era católico, que yo era cristiano protestante, no le dije de qué religión específicamente, y me dice, ¿qué pensarás de mí con esta pila de muñequeros? Y entonces yo le dije, nada, me parece muy bien, me parece excelente que tú tengas una sana devoción por tus creencias. Eso significa que eres una persona sincera en lo que crees. Y eso es mucho más importante en este momento a que yo te critique porque tienes allí tus cosas. Eso que tú haces es mejor que lo que hacen muchos que simplemente no tienen ninguna creencia en nada. Y pues ella se sintió bien, se relajó, ya vio que no iba a haber ninguna discusión, y pues tenemos una entrada para hablar de las cosas de religión sin prejuicios, sin preconceptos, sin estar a la defensiva ninguno de los dos. Es preferible alabarle su devoción y no criticarla y que entable una pared entre los dos y que ya no podamos hablar de religión y que ya no tenga yo la oportunidad de enseñarle mi religión, mis creencias que considero son las correctas basadas en la palabra del Señor. Pablo continuó diciéndoles, porque al pasar y observar los monumentos de su culto, es decir, al describir su propio estudio de lo que había visto de la religión ateniense, Pablo comunica
que tiene una actitud respetuosa hacia las creencias de ellos. O sea, no solamente les alaba el hecho de que son personas devotas, sino que al mismo tiempo les muestra respeto por sus creencias, aunque las considere totalmente erróneas y fuera de toda lógica, les muestra respeto. Mis queridos hermanos, y es algo muy importante que nosotros debemos siempre tener en cuenta a la hora de tratar con las personas, y más si vamos a hablarles a ellos de religión, y más si vamos a presentar la verdad de Cristo, y es mostrarles respeto, que respetamos sus ideas, sus conceptos, sus creencias, que aunque no las compartamos, que aunque no estemos de acuerdo, les respetamos. Y que como les respetamos, entonces les mostramos que queremos allegarnos a ellos para hacerles el bien, no para criticarlos, no para menospreciarlos y mucho menos para tratarles mal. No se precipita como un autoproclamado experto en todas las respuestas de cómo tiene que cambiar la gente. Eso no es nuestra actitud. Nosotros no podemos llegar dándoles látigo, sino mostrándoles respeto, cariño y encomiándoles los puntos positivos que esas personas puedan tener o ese grupo de personas pueda tener, y en lo cual podamos tener un punto de pronto en común en que apoyarnos para poder iniciar nuestra conversación y poder empezar a enseñarles lo que queremos enseñarles. Obviamente Pablo sí que era un experto. No es que no lo fuera, en realidad sí que era un experto y sí que tenía las respuestas que estas personas necesitaban. Pero no se presentó de ese modo para no generar un muro divisorio, para no generar un punto de separación entre ellos. Al contrario, necesitaba era un punto de apoyo para unificarlos, para atraerlos a él. Así que se presenta como alguien que les aprecia, que los admira por los puntos positivos que tiene y que los respeta en sus creencias. En cambio, a él lo percibieron como alguien que se preocupaba por ellos y que deseaba su bien. Cuando comenta la inscripción que había en uno de sus altares al Dios no conocido, Pablo aprovechó esta oportunidad para poderlos llevar a un terreno en común con él. Es decir, aprovechó ese punto, aprovechó esa oportunidad para poderlos llevar a ellos junto con él mismo a un terreno común. Por eso, Jesús mismo lo dijo en alguna vez, que a la hora de nosotros presentar la verdad, debemos ser astutos como las serpientes, pero mansos como las palomas. Y eso precisamente lo está aplicando a la perfección Pablo aquí al hablarle a los atenienses. Y así debemos comportarnos nosotros, de la misma manera. Entonces vamos viendo los puntos importantes aquí. Primero, encomiarles, alabarles, exaltarles a las personas con las que hablamos los puntos positivos que tienen. Segundo, mostrarles que queremos hacerles el bien y al mismo tiempo mostrarles que les respetamos, que sentimos profundo respeto y admiración por su devoción y por su religión y por sus creencias, que aunque no las compartamos, respetamos. Y cuarto, y es encontrar un punto, un terreno en el cual podamos estar en el mismo terreno los dos, ya sea un grupo de personas y yo, o tú, o otra persona y tú, o yo. Es decir, necesitamos
exaltar los puntos positivos, mostrarles que queremos hacerles el bien, mostrarles que los admiramos y respetamos en sus creencias aunque no las compartamos. Y cuarto, llevarlos a encontrar en sus creencias un punto en el que podamos estar en un común terreno, los dos, para sentirnos más cómodos, tanto ellos con nosotros como nosotros con ellos. Creían en Dios, ese era el punto en común. En realidad creían en muchos dioses, pero entre esos dioses creían en un Dios no conocido, el cual aprovechó Pablo para relacionarlo con el Dios verdadero en el que él creía. Esto era un gran comienzo, y eso podía abrir entre ellos y Pablo, y lo mismo entre nosotros y las demás personas, un punto de conversación que pueda ir más profundamente. No se burló de ellos, no se burló de su idea negativa de un Dios no conocido. Era una idea completamente descabellada, pero no se burló de esa idea, la aprovechó, no se las recriminó, las llevó a un terreno seguro para él y para ellos. Apreció y admiró a un pueblo que se preocupa lo suficiente por las cosas espirituales como para no dejar nada al azar, al punto que si en algún momento olvidaban a algún otro Dios, entonces ese altar era dedicado a ese Dios que quizás no conocían. ¿Estaban equivocados? Por supuesto que sí. Estaban completamente equivocados. Pero eso no era lo importante en ese momento. En ese momento lo importante no era recalcarles ni meterles el dedo en la llaga para reforzarles el hecho de que estaban equivocados. Al contrario, lo importante al principio es que fueran devotos en lo que ellos sí que entendían, para luego llevarlos a mi terreno, al terreno de Dios, del verdadero Dios, y que el Espíritu Santo pueda utilizar ese material, esa devoción verdadera que sienten, para orientarla hacia la verdadera devoción y hacia la verdadera adoración del verdadero Dios. Pero ese cambio ya no lo hacemos nosotros, ese cambio ya lo hace el Espíritu Santo. Pablo, inteligentemente y gracias a la orientación del Espíritu Santo, había encontrado un punto, un tema de conversación en común que iba a despertar el interés de ellos. Qué trabajo magistral el que hizo Pablo. Y en este momento quiero invitarles para que, al igual que Pablo, ustedes y yo podamos hacer el mismo trabajo magistral. Y lo podemos hacer no porque seamos muy capacitados, no porque tú tengas mucho conocimiento, no porque hayamos estudiado teología o porque hayamos estudiado muchos libros o porque seamos unos autodidactas brillantes o porque nuestro cociente intelectual sea superior a 150. No, nada de eso. Podemos hacer una obra magistral al presentar la verdad del Señor y al realizar la misión que Dios nos ha dejado, solo si le permitimos al Espíritu Santo actuar poderosamente a través de nosotros. Eso sí que es importante. No estoy diciendo que capacitarnos y prepararnos no sea importante, es muy importante, pero sin el Espíritu Santo no sirve de nada, y ya lo habíamos comentado antes. Mis queridos hermanos, precisamente por eso les invito a que permitan que el Espíritu Santo obre a través de ustedes, que obre a través de nosotros, de cada uno de nosotros, que nos permita realizar esta obra maravillosa, que podamos ser así tan perspicaces y astutos como lo fue Pablo en ese momento, que lo fue porque estaba dirigido por el Espíritu Santo, y tú y yo podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo a la hora de llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. Mi querido hermano, mi querida hermana, comparte este video, compártelo con todas las personas que puedas, con hermanos de la iglesia, con tu familia, con amigos, con personas que necesiten conocer la palabra del Señor. Y también te invito que si no te has
suscrito al canal, pues suscríbete al canal y activa las notificaciones para que te avise cuando subamos cada uno de los videos que estamos subiendo. Y súper importante, muy importante, deja los comentarios allí de lo que has podido extraer como enseñanza de la lección de la escuela sabática del día de hoy. Tu idea, lo que has podido extraer tú, también es importante para nosotros. También queremos aprender de ti. Queremos aprender lo que Dios te ha mostrado a través de la lección de la escuela sabática, y déjalo allí en los comentarios. Mis queridos hermanos, solo me resta decirles que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz día.